lo siguiente. Por respeto a los asistentes y al evento mismo, les solicitamos apagar cualquier dispositivo de comunicación o, en su caso, programarlo en modo de vibrador. En caso de presentarse alguna contingencia en la cual sea necesario salir del inmueble, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Conserve la calma. Si el tipo de contingencia le permite evacuar, hágalo de forma ordenada de la siguiente manera. No corra, no grite, no empuje. Utilice las salidas de emergencia que se encuentran en los costados de la parte baja del escenario. Si el tipo de contingencia no le permite salir, adopte la siguiente posición de seguridad. Aproxime la cabeza a sus rodillas y cúbrala con ambas manos sin entrelazar los dedos. Obedezca las indicaciones del personal de seguridad para salir del inmueble. En caso de requerir ayuda, nuestro personal se encuentra distribuido en el interior del auditorio para atender cualquier contingencia. Recuerde, en el Centro Universitario de la Costa, la seguridad la hacemos todos. Bienvenidos, estimados alumnos, docentes e invitados a este último día de la Semana Jurídica. El derecho internacional y mexicano para construir paz, justicia e instituciones sólidas. Agradezco la invitación del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa para ser el maestro de ceremonias de esta conferencia magistral titulada Evolución de los Derechos en el Constitucional, misma que será impartida y por lo cual agradecemos la presencia de la distinguida magistrada, la doctora Rosa María del Carmen López Ortiz. Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Asimismo, agradecemos la presencia del distinguido maestro José López Guiarte. Profesor de tiempo completo en este centro universitario y presidente de la Academia de Derecho Administrativo, quien moderará la presente conferencia. A continuación, me permito leer algunas líneas de la extensa y destacable semblanza curricular de nuestra conferencista. La doctora Rosa María del Carmen López Ortiz es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Financiero por la Universidad de Guadalajara y un doctorado por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. En el ámbito de la docencia, se ha desempeñado como integrante del jurado en exámenes de grado en la maestría de Derecho Civil y Financiero en la Universidad de Guadalajara durante diciembre de 2005. Expositora de diversos temas en diferentes colegios y barras de abogado en el estado de Jalisco. Profesora de la materia de Derecho Corporativo y Organización Judicial en posgrado en la Universidad Enrique Díaz de León, de marzo de 2011 a 2014. Profesora de diversas materias en las maestrías de Derecho Judicial y Juicios Orales que imparte el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 2013 a 2022. En su carrera judicial se ha desempeñado como juez tercero civil en Puerto Vallarta, Jalisco, juez octavo civil, primer partido judicial en el Estado, de enero de 2003 a noviembre de 2019. Consejo de la Judicatura, Poder Judicial del Estado de Jalisco. Fue nombrada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en septiembre de 2017, adscrita en noviembre de 2019 a la sexta sala. A partir de diciembre de 2019, integrante de la octava sala en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y actualmente es presidenta de dicha sala. Muchas gracias por su presencia a todos, a todas, por actualizarse. La verdad, el estar aquí y tener la oportunidad de tener a la magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz es un privilegio y
de que viene a aportarnos los temas relacionados al concubinato. Su tema de hoy es evolución de los derechos en el concubinato. Bueno, vamos a cederle el uso de la palabra. No sé si nos podrían poner las presentaciones. ¿Quería hablar? Ok. ¿Sí nos podrían proyectar las presentaciones? Que no sé si llegaron. Ok. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por recibirme. Lo único que vengo a platicar es algo de la experiencia que me ha dejado mi actuar como funcionario judicial, que es lo que he observado yo a través de todos estos años como secretario, como juez y ahora como magistrada. Dirán, ¿qué tiene que ver el concubinato en estas pláticas, en este tema que están ustedes en esta semana jurídica? Bueno, pues tiene que ver muchísimo, porque el concubinato es más común de lo que quisiéramos o nos imagináramos. Es mucho más extenso que en antaño. Bueno, si me permiten, iniciamos. El concubinato, etimológicamente, ¿cómo lo podemos entender? Deriva del latín con y cúbito, que significa acostarse con, vivir juntos, compartir una vida como esposos, con una relación en común, que nace de esa convivencia que se da entre dos personas. Este origen del concubinato significa, como les digo, acostarse juntos, hacer una vida de esposos como matrimonio, sin ese requisito de estar, obviamente, casados. De acuerdo a lo que nos dice Rafael de Pina Vara en su diccionario jurídico, lo podemos entender como la unión de un hombre y una mujer no ligados por un vínculo matrimonial a ninguna otra persona, es decir, que están solteros, que permanecen tanto el hombre como la mujer solteros y realizan de manera voluntaria esa formalización para convivir, para tener una vida en común como si fuesen un matrimonio, sin estar casados, insisto. Anteriormente, vamos a darle históricamente desde Roma, las concubinas eran muy comunes. ¿Por qué razón? Porque había diferentes clases sociales y de las diferentes clases sociales no podía haber esa unión matrimonial. Por eso surge esa figura del concubinato. También podía existir siempre y cuando no estuviese casado uno de ellos, o bien se consideraba que era un concubinato de hecho debido a la cohabitación y no producía ningún efecto jurídico, no había obligaciones, no había derechos como lo existen hoy en día. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, el concubinato pierde su reconocimiento como una institución legal y la única manera de reconocer la familia era a través del matrimonio, porque los emperadores cristianos pretenden desaparecer el concubinato y se dedican a convencer a los concubinos a que contraigan nupcias. Ahora sí que como sucede en la actualidad los matrimonios comunitarios, si los hemos observado en esta región y en muchas otras, así sucedía en los tiempos de Roma. Constantino ofrecía a quienes tuvieran hijos naturales que serían legitimados para que se casaran, siempre y cuando se casaran. Recordemos que ha sido un tabú, o fue un tabú, mejor dicho, los hijos nacidos fuera de matrimonio. Tanto en la iglesia había libros de hijos nacidos fuera de matrimonio, los hijos naturales o los hijos bastardos, en algunas ocasiones así se les llegó a llamar. En México, en la época de la Nueva España, la Iglesia Católica también tenía mucha influencia en la legislación, por lo que la mejor alternativa, o quizá la única, para formar una familia lo era solamente el matrimonio. Los hijos habidos fuera de ese matrimonio, pues eran los hijos naturales, los hijos bastardos, como les decía. El vivir en concubinato era algo pecaminoso, algo no bien visto, y se decía, pues hasta que no iban a obtener no iban a trascender en otra vida, que no iban a obtener un perdón
si vivían en esa situación. Pero, oh sorpresa, a partir del 23 de julio de 1859, don Benito Juárez expide la ley del matrimonio civil. Esta ley que fue muy pequeña, hasta con 31 artículos, ahí sí nos dice que, pasamos, que es la primera ocasión en que se puede hablar del concubinato o que lo vemos reflejado en una ley en México, porque en su artículo 21 se reconoce como una de las causas para obtener el divorcio, el concúbito con la mujer, tal que resulte contra el fin esencial del matrimonio. Nos vamos a la anterior, por favor. Ahí es en donde empezamos a observar aquella famosa epístola de Melchor Ocampo, que se leía, ya no se lee. Aquí veo a la mayor parte de los alumnos son muy jóvenes, quizá algunos de los profesores sí llegaron a tener noticia de esa epístola de Melchor Ocampo, que era se consideraba el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Esta es solo una parte, pero además decía que la mujer le debía obediencia al varón y muchas otras cosas más, que para fortuna de nosotras las mujeres ya no se lee, porque era, para mi punto de vista, algo denigrante. ¿Cómo es posible que el oficial del registro civil estuviese diciendo que era el único medio moral para formar la familia? ¿Qué se estaba tratando de decir? ¿Que los hijos habidos fuera de matrimonio eran inmorales? ¿O qué querían decir? Se los dejo de tarea. En México, en el Distrito Federal, en el Código Civil, en el año de 1928, se reconoce el concubinato como una manera especial de formar la familia. Los efectos legales del concubinato, se da la protección a los niños, se da una garantía para ellos y entre los concubinos se da la protección siempre y cuando no estuvieran casados ni el varón ni la mujer. ¿Qué derechos tenían? Recibir alimentos o bien heredar, siempre y cuando, insisto, no estuvieran casados. También prevé situaciones en las sucesiones. Si no tenía el autor de la herencia, no tenía descendientes, ascendientes, cónyuges o parientes colaterales hasta el 4º grado, podía concurrir la concubina y heredar hasta la mitad de los bienes del autor de la herencia. La otra mitad se iba a la beneficencia pública, pero ojo, si el autor de la herencia tenía varias concubinas, ninguna de ellas entraba para obtener bien alguno por sucesión. En el estado de Morelos, en el año de 1945, se incluyó bajo el artículo 403 un capítulo especial de alimentos en el que sí se estableció la obligación de dar alimentos en primer término a los cónyuges. En el segundo párrafo se establece que a la concubina que tiene derecho a exigir alimentos. Aquí empezamos a visorar los derechos que nacen del concubinato. Los derechos de esa unión se equiparan a los adquiridos por los esposos derivados del matrimonio. Esto fue una novedad porque primeramente estaban las concubinas ocultas, existían de hecho, pero no de derecho, estaban en lo oscuro, estaban tras bambalinas, pero ahora sí estaban reconocidos como un derecho que podían exigir a que les fueran dados los alimentos. En el Código Civil del Estado de Jalisco únicamente tenemos estos artículos, el 40, 513, 778, 2570 bis 1, 2675, 2911, 2941, 2957 y 2989, que nos hablan del concubinato en el Estado de Jalisco. Como tal, no hay un capítulo dentro de nuestra legislación, pero sí hay obligaciones, sí hay derechos para los concubinos. ¿Cuáles son? La concubina podrá dar consentimiento para la disposición de órganos con fines terapéuticos, la o el concubino, no hay distinción. La presunción de hijos del concubinario y la concubina.
el patrimonio de familia que pueden conformar los concubinos, el beneficio de la hipoteca pensionaria a favor de un concubino, la manifestación en el testamento por el testador de vivir en concubinato, al igual que los hijos nacidos fuera de matrimonio que son reconocidos en un testamento. No obstante que sea revocado este testamento, esta manifestación surtirá siempre sus efectos. El derecho para heredar en sucesión legítima y la aplicación de las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, así como a recibir alimentos a cargo del caudal hereditario. No obstante que haya fallecido la persona con quien tuvo esa relación de concubinato, podrá demandarse el pago de alimentos para la concubina, incluso el concubino, a cargo de la sucesión del concubino o concubina. Tenemos criterios de la Corte, esta contradicción de tesis 148 del 2012, resuelta por la primera sala, nos establece que la unión familiar que se constituye con el concubinato es fundamentalmente igual a la que se genera con el matrimonio. ¿Qué sucede? Que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, como si estuviesen casados sin estar casados. No sé si me doy a entender con los muchachos, con los estudiantes. No importa que no estén casados, pero la Corte ya lo estableció. Esa unión familiar que se constituye con el concubinato es fundamentalmente igual a la que se genera con el matrimonio. ¿De acuerdo? Esta contradicción tuvo lugar porque unos tribunales colegiados establecían que los alimentos a cargo de los concubinos podían solicitarse únicamente mientras existía el concubinato. Por otra parte, otro tribunal colegiado establecían que esos alimentos se podían reclamar incluso después de concluido esta relación de concubinato. Entonces, reñían una con la otra y resolvió la Corte que no importa, que constituyen derechos y que se equipara a un matrimonio, no obstante que no estén casados. Para llegar a esta conclusión, el tribunal, la que sigue, son los antecedentes. Les voy a citar algunas otras tesis de cómo ha resuelto la Corte. Esta es la que les decía: alimentos en el concubinato, la obligación de proporcionarlos existe solamente cuando el vínculo subsiste. Eso decía un tribunal colegiado. Son codificaciones de diferentes estados de la República, pero que en esencia tienen el mismo fondo. En substancia es lo mismo. Decían si tienen derecho o no tienen derecho. Por ello, se puede afirmar que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que deben darse las personas que llevan una vida familiar, que tienen una vida en común, que es un matrimonio de hecho, no de derecho, ya sea formal o de hecho, lo que en algunas circunstancias trasciende a la relación misma, tal como sucede en el caso de divorcio y la sucesión testamentaria, ya que en esos supuestos, a pesar de que se extingue el vínculo familiar, subsiste el derecho alimenticio. Por eso es que la Corte se decantó por el sentido de que, no obstante que ya había concluido la relación de concubinato, sí subsiste la obligación de proporcionar los alimentos para el concubino o concubina, o llamémosle ex concubina o ex pareja, como ahora se dice. Por esto se estimó que tanto los cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente igual. No vamos a distinguir si una persona hace su vida en común con o al amparo de un acta de matrimonio o al amparo del amor, de la solidaridad, de lo que ellos decidieron vivir en común. ¿De acuerdo? Por eso es que la primera sala, insisto, del Supremo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí determina que existe la obligación alimenticia como esa base de solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, que puede subsistir, insisto, una vez disuelta esa relación.
procurando que los alimentos trasciendan de los integrantes del grupo familiar al ser de cumplimiento de interés social y orden público. Entonces, para la solicitud de la pensión alimenticia entre exconcubinos, deberá atenderse a las posibilidades que tiene el deudor alimenticio, las necesidades del acreedor, tal y como sucede en los matrimonios, la capacidad de trabajar de este y la situación económica, la cual subsistirá por el tiempo que duró la relación del concubinato y en tanto el acreedor no contraiga nupcias, o sea, en un concubinato con otra persona. ¿Qué quiere decir? No va a depender del tiempo que duró o de la expectativa de vida que diga, fuimos concubinos por 20 años y como ya estoy con 60 años y no puedo obtener un trabajo, no, y puedo vivir hasta los 80 años, no. Tienen que fijarse muy bien la capacidad económica de quien debe otorgarlos, las necesidades de quien debe recibirlos y sobre de esa base tendrá que resolver el juez en la fijación de una pensión que sea lo más justa posible. Esta es la contradicción de que les hablaba, los alimentos de los exconcubinos que tienen derecho a recibir después de terminada la relación de concubinato, en los mismos términos en que lo tienen los excónyuges. Y ojo, no nada más los alimentos. ¿Qué creen? También tienen derecho a recibir una parte como gananciales de lo que hubiese realizado el cónyuge, el concubino, de esos bienes que en común hubiera conformado. Anteriormente decían, se va a casar por separación de bienes. ¿Por qué? Porque era una manera de alguna de las partes o de las dos que contraían matrimonio de sacar del patrimonio común lo que adquirieran. Decían, con separación de bienes, lo tuyo es para ti, lo mío es para mí. Y al igual sucedía con los concubinos. Quizá no contraían matrimonio, esta es una deducción que yo estoy sacando, quizá no se unían en matrimonio por proteger lo económico, por no tener un caudal común. Pero para sorpresa de muchos, la Corte se ha decantado por el sentido de que los excónyuges que están casados bajo separación de bienes también tienen derecho a una compensación que como la Corte ha dicho que el concubinato tiene los mismos fines que el matrimonio, también como concubino tienen derecho a una compensación de lo que se hubiese logrado acumular de ese caudal común que se formó cuando fueron concubinos. ¿Sí queda claro esto? Bueno, el concepto constitucional de familia no puede ser interpretado de una manera restrictiva, exclusivamente para aquellos que están unidos en matrimonio, sino que hay familias de hecho y de derecho. Esta relación, de hecho, podemos entenderla, insisto, como la de los concubinos. Este reconocimiento lo hacen derivado de lo que nos dispone nuestra Constitución bajo el artículo 4. Pues lo que se pretende es reconocer y proteger a aquellas familias que no se conforman en un contexto matrimonial. Se busca la protección de la familia, como cualquiera que sea la manera en que ésta se integró, cualquiera que sea la forma en que ésta se dio su origen, no importa si fue a través del concubinato o a través de la unión matrimonial. ¿De acuerdo? Así tenemos que el concubinato es una institución de orden público. Su finalidad es igual que en el matrimonio, la formación de una familia.
A su vez, los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, así como la esposa tiene para el esposo y el esposo hacia la esposa, lo tienen el concubino para su pareja, y de igual forma para aquellas parejas del mismo sexo. Entonces vamos a entender las uniones no nada más como varón y mujer, sino como uniones del mismo sexo. También las podemos aplicar y las podemos entender como una relación de concubinos, ¿de acuerdo? Hay un consentimiento, esa relación es de mutuo consentimiento, un acuerdo de voluntades de vivir una vida en común, de vivir juntos como pareja ante la sociedad, bajo un mismo techo, en una misma casa. Una permanencia, que es la existencia de un tiempo prolongado, no breves lapsos, no que se fue a vivir en un tiempo y regresó a su casa o se fue con otra pareja. Tiene que ser una forma permanente, un tiempo prolongado, como mínimo 5 años, si es que no hubo los hijos, o bien cuando hay hijos es menor el tiempo. Que también la Corte ha dicho que es inconstitucional establecer y acotar el tiempo para el concubinato, pero ese ya sería otro tema. Bueno, la cohabitación o vida en común implica que las personas que adoptan este régimen o que deciden vivir en unión, en concubinato, es una forma de vida, es un estatus ante la sociedad. Deben vivir juntos de una manera pública, no escondido. Debe ser una manifestación ante la sociedad, ante su barrio, su colonia, frente a todos los demás, como una pareja de hecho, ¿de acuerdo? Como si se tratara de esposos unidos en matrimonio. Deben tener un lugar común de convivencia en el que se desarrollen sus relaciones, que tengan su vida en común, su vida diaria, si tienen los hijos igualmente, que sean una relación interpersonal, de amistad, social, que todo el mundo los reconozca como una pareja, porque no se quiera, o sea, no se puede entender que vivan como pareja mientras uno radica en una ciudad, el otro en otra, es que vivíamos juntos en algún tiempo. No, tiene que ser una vida en común, en pareja, como un matrimonio que vive bajo el mismo techo. Se requiere la demostración plena de esa condición de concubino siempre y cuando exista un domicilio en común. Son los requisitos que van a tener que demostrarse ante el juez cuando se solicite el reconocimiento de estado de concubino. ¿De acuerdo? Por eso los concubinos o las personas que viven en unión libre se desarrolla de una manera, insisto, equiparable al matrimonio, de una forma cotidiana, constante, permanente, y resulta difícil obtener una prueba directa y plena de su existencia. Esto es, no van a ir a declarar unos testigos si es que sabemos que cohabitan, que viven, que duermen en la misma cama. No, tiene que ser una manifestación ante la sociedad de que viven en pareja, de que están viviendo comúnmente bajo un mismo techo, conformando una familia, que tanto el padre, la madre llevan a los hijos a la escuela, que tanto el padre, la madre habitan ese mismo domicilio y tienen quizá su INE. Hay muchas maneras de demostrarlo, insisto, pruebas indirectas, ¿de acuerdo? En la actualidad, la mejor manera, de acuerdo a mi punto de vista, para tramitar el reconocimiento de este estado de concubinato es a través de un juicio ordinario. Hay muchas ocasiones en que se ha tramitado a través de una jurisdicción voluntaria. No digo que esté bien o esté mal hecha, es la manera en que quizá el abogado consideró pertinente asesorar a su cliente. Es como si yo les digo, tengo que ir a Guadalajara, ¿qué carretera es la mejor? ¿La libre o la de cuota? Va a haber quien me dice, es la de cuota, es la libre. Pero
va a resultar que en la jurisdicción voluntaria no hay una persona que legalmente se pueda oponer. Para empezar, la jurisdicción voluntaria no causa definitividad, las resoluciones que ahí se dicten, en tanto que en un juicio civil ordinario sí van a encontrar una parte contendiente a quien van a demandar a el concubino o la concubina, ¿de acuerdo? Y en cambio en una jurisdicción voluntaria, señor juez, vengo a decirle que yo viví en concubinato con un señor, pero ya se fue y vengo a traerle a 2 testigos o vengo a traerle, ¿y quiénes son los testigos? Pues fíjese que es mi mamá y es mi comadre que vive al lado. ¿Será digno de fe? ¿Será suficiente para que surte efectos? ¿Para declarar un juez que ese concubinato existe? Para mí no. Para mí no. Es preferible que se haga a través del juicio civil ordinario. Hay muchas modalidades, insisto, en el viaje a Guadalajara, si se van por la carretera de cuota o se van por la carretera libre. Es el equivalente a si lo tramitan por jurisdicción voluntaria o en el civil ordinario. Puede que no tengan ningún inconveniente en una jurisdicción voluntaria y puede que tengan éxito. O puede que lleguen a una sala como donde yo estoy y les diga, no es cierto. La jurisdicción voluntaria para mí no es suficiente. ¿Por qué? Porque el presunto concubino jamás fue enterado. El presunto concubino de quien se dice que vivió en unión, de quien si hay hijos es una situación diferente, ¿eh? Ojo, porque si los hijos están reconocidos es punto y aparte. Pero si nada más se quiere acreditar esa situación de concubinato con unos testigos y sin citar al concubino o a la concubina, hay una brecha enorme. Desde mi punto de vista. ¿Qué se debe acreditar si quiero demandar el reconocimiento del concubinato? Pues que vivieron como si fueran cónyuges durante 5 años o más, o bien menor tiempo y que procrearon hijos en común. ¿Cómo se demuestra que estos hijos fueron procreados en común? Deberán estar reconocidos por el padre y si no están reconocidos, pues ahí viene otra acción que tendrán que hacer valer, el reconocimiento de ese estado de hijo de la persona a la que le están demandando el reconocimiento del concubinato. Y ahora afortunadamente hay muchas pruebas a través del ADN que se puede determinar con una certeza del 99.9% si es hijo o no es hijo de la persona a quien se le está imputando la paternidad. Bueno. También deberán acreditar que se establecieron bajo un domicilio concubinal. Es un domicilio como si fuera el domicilio conyugal, pero le vamos a denominar concubinal porque son concubinos, ¿de acuerdo? Que no hubo separación de estas personas, una separación física por más de 6 meses. Fíjese que se fue a trabajar a los Estados Unidos 2 años y volvió, pero seguimos siendo concubinos. No, ahí no va a operar, tiene que haber una continuidad. Se requiere la existencia de un consentimiento, una permanencia y una cohabitación y un lugar de convivencia. En México, los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, como les decía, siempre que hayan vivido en común, en forma constante, permanente, por un periodo mínimo de 5 años. El concubinato constituye esencialmente una institución de derecho que es análoga a la del matrimonio, por lo que los derechos y obligaciones derivados de esta unión de hecho son equiparables a los adquiridos en el matrimonio, como ya nos lo dijo la Suprema Corte. La protección de la familia se extiende a todas sus formas y manifestaciones, no únicamente a las constituidas por medio del matrimonio. Por eso es que la Suprema Corte ha dicho, con base a el desarrollo de la libre personalidad, que se reconocen estas uniones concubinales y tienen los efectos igual que un matrimonio. ¿Por qué? Porque es una manera de constituir una familia. Deja atrás aquella epístola de Melchor Ocampo, que era el único medio moral para conformar una familia. Entonces, estamos en un nuevo paradigma, tenemos una nueva manera de observar el concubinato. No es
como hace 50, hace 100, hace 150 años, que eran relaciones pecaminosas, relaciones amorales, relaciones fuera de un marco legal. Son relaciones que existen y son relaciones legales, que no está debidamente reglamentado, pero sí existen los derechos para la concubina, para el concubino de diferente sexo, incluso para los del mismo sexo. Y obviamente más amplios el espectro hacia los hijos habidos en esa relación. Esta es una tesis muy reciente. ¿Me regresa, por favor? Esta es de septiembre de este año. Nos dice, es de aquí del Estado, concubinato, el plazo establecido como elemento para su configuración no puede justificar por sí mismo la exclusión de determinados modelos de familia de la protección legal y constitucional. O sea, que no por vivir sin un documento llamado acta de matrimonio se va a dejar de llamar familia a la persona o a la pareja que así lo viva y a los hijos habidos en esta. Los hechos que motivan a esta jurisprudencia es una mujer que demandó a la sucesión de un hombre con quien había cohabitado hasta el día de su fallecimiento. Ojo, también si ha fallecido el concubino, se puede demandar. El reconocimiento de ese estado de concubino lo hemos observado incluso en las sucesiones, que dentro de la sucesión acumulan esa demanda. Recordemos que las sucesiones son atrayentes y todos los juicios tienen que ir hacia donde está radicada la sucesión. Así fue en este caso. La mujer demandó a la sucesión del hombre con quien había cohabitado hasta el día de su fallecimiento, el reconocimiento de su carácter de concubina y el pago proporcional de alimentos. La sala responsable consideró que no había acreditado el plazo de 5 años exigido en la legislación local para actualizar la existencia del concubinato. La actora promovió amparo directo en el cual argumentó que el plazo era desproporcional y discriminatorio, por lo que él solicitó la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el criterio jurídico? La primera sala consideró que es injustificado no reconocer la existencia del concubinato por no cumplir con la exigencia general de un plazo, pues si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, ello no debe convertirse en un requisito que prive a uno de los concubinos del derecho a la protección a la familia prevista en el artículo 4 constitucional. Luego entonces, con base a esta jurisprudencia, los 5 años no son necesarios. La justificación es que el plazo de cohabitación como elemento para acreditar el concubinato previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco es importante y satisface la necesidad de seguridad jurídica. Esta tiene también como consecuencia que la norma sea subincluyente, pues excluye en su ámbito de protección a las parejas que, habiendo emprendido un proyecto de vida en común, fundado en la afectividad, en el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de convivir de forma estable, no alcancen a satisfacer el requisito de temporalidad. Un supuesto es un concubinos, una familia de hecho, y fallece por cualquier motivo uno de ellos y por no haber estado juntos ese tiempo de 5 años, es que no se consideraba. Y de acuerdo a esta ejecutoria que les acabo de dar una breve lectura, sí es posible que lo decreten. La pensión compensatoria derivada de la terminación del concubinato es a lo que les hablaba anteriormente. De igual manera, cuando un matrimonio es disuelto, cuando hay un divorcio y la liquidación de la sociedad, el capital es partido si es bajo el régimen de sociedad legal, 50% y 50%. Si es separación de bienes, puede obtener una pensión compensatoria el cónyuge que se hubiese dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y que no tenga otros medios para allegarse
para la subsistencia de sus necesidades, independientemente de los alimentos a que tiene derecho. Pues igual acontece con los concubinos. Se puede hacer una liquidación de ese caudal común que han formado los concubinos. El concubinato, esta es otra ejecutoria, también es reciente, es de mayo de este año. No les doy lectura, si gustan más o menos dar una vista. Lo relevante es que este es de Nayarit, surge de la legislación de Nayarit, dice que al exigir su reconocimiento que la pareja se encuentre libre de matrimonio civil es inconvencional. Ojo, puede haber concubinato con un matrimonio. Entonces, ¿en dónde quedó el concubino? La idea inicial que teníamos de concubinato, esto nos ha dicho la Corte. Así que les dejamos más para pensar y para investigar, ¿de acuerdo? Me están diciendo que ya tenemos el tiempo encima. Okay. 3 minutos. 3 minutos, bueno. Es que hay muchísimo que platicar de esto. También los beneficiarios del trabajador fallecido pueden serlo o tiene derecho para reclamarlo la concubina o el concubino, no necesariamente los herederos de la víctima como tradicionalmente se venía haciendo. ¿Cuál será el mecanismo? El reconocimiento de ese estado de concubino o concubina. La pensión compensatoria, para determinarla su duración se deben tomar en cuenta las condiciones objetivamente demostradas que hubo al momento de la disolución del matrimonio o bien las que hubo al momento de la separación de los concubinos. El concubinato igualitario, lo que les decía de las parejas del mismo sexo. Sabemos que de hecho hay parejas, no están casadas, aún que ya está reglamentado que puede haber matrimonios igualitarios, personas del mismo sexo, pero también hay personas que viven bajo el mismo techo como una pareja. Es la nueva manera de conformar una familia y también lo podemos considerar como un concubinato igualitario. Gracias por su atención. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Aprovechen porque de estas oportunidades no hay siempre. Voy a hacer una aclaración. Esto es académico 100%, no es la manera en que yo he de resolver en un asunto en particular, porque el día de mañana van a decir, usted dijo que esto, usted dijo, excúsese de conocer del asunto. Está grabado, pero esto es académico 100%. Además, tomen en cuenta que hay diversidad de criterios y conforme va pasando la Corte, cada semana nos saca nuevos criterios que nos hace cambiar de decisiones de un momento a otro. Sí. ¿Quién más decía un compañero aquí de azul? Buenas tardes. Disculpe, yo tengo 2 preguntas. La primera es en cuanto al tiempo establecido para el concubinato y en el caso de que no se cumpla el plazo, se puede reconocer si existen hijos. ¿Esto no sería inconstitucional para los concubinos del mismo sexo? Y la segunda sería esto en cuanto… Si quiere de una por una, porque luego no abuse de mi capacidad de retención. La primera, si no cumplieron los 5 años, pero hay hijos… Para el reconocimiento del concubinato son los 5 años o tener hijos, pero Correcto. El hecho de pedirse que tengan hijos si no se cumple el plazo, ¿no sería inconstitucional para las personas del mismo sexo? Si se dio cuenta, una de las últimas tesis que les cité, que les dije que era de Nayarit, no, de Jalisco, que la Corte dijo que es inconstitucional el exigir el plazo de los 5 años para la declaración de esa permanencia en pareja, para declarar que existió el concubinato. Claro, esta se puede invocar y tendrá que atender el juez o la sala, y si no le toca hasta el amparo, deberán atenderlo.
ya se dijo que es inconstitucional la exigencia de esos 5 años. ¿Y la segunda? Gracias. La segunda es, ya nos mencionó que los derechos se parecen mucho lo que es el concubinato al matrimonio. ¿Es así con las obligaciones? De ser así, cuando se pide algún crédito, ¿también se trata como si hubiera sido el matrimonio? Pensando que es un crédito, no sé, para una vivienda, Ajá. o un crédito de Coppel, o un crédito ¿de qué se refiere? Sí, como de vivienda. Como de vivienda. Pues ahí todo depende a quién va a asesorar. Al que aparece de titular del crédito, al que quiere pagar, al que no quiere pagar. Recordemos que esto lo podemos ver de muchas aristas. Usted está allá y ve la cámara en un ángulo, yo la veo en otro ángulo. ¿A quién quiere asesorar? Usted tiene muchas respuestas posibles. ¿Quiere que sea parte del caudal común? Sí. ¿Ok? Quien no aparece como titular tendrá que demandar el reconocimiento de ese estado de concubino y el reconocimiento de que ese caudal en común, que ese caudal o ese patrimonio conformado de manera común les pertenece a ambos. Gracias. Hola, hola, probando. 2 cuestiones. La primera, un favor, ¿podrían volver a poner lo que es la diapositiva en la que tienen los artículos del ¿Del Código Civil? Sí, del Código Civil, ya que como dice están como revueltos y no hay un capítulo en especial? Sí. ¿Me ayudan, por favor? Y la otra sí es una pregunta. Adelante. A su criterio, como si fuera juez, ¿como cuántos testigos debería llevar uno al juez para que sí lo entienda como concubinato? Ok. Si no tiene hijos, que sería el caso, si tiene hijos y están reconocidos, no tiene problema. Si no tiene hijos, cuando menos 2, mínimo. Y que sean testigos idóneos, que sean coincidentes, que sean concisos, que no tengan dudas, que no tengan reticencias, que a la hora de declarar digan sí lo sé, me consta, porque yo lo vivo, yo lo percibo, que no sean testigos de oídas, que no sean personas a quienes les platicaron las cosas, personas que los conocen en su vida en común, que los conocen a diario. Pueda ser, dirían, la comadre, no, la maestra de la escuela. ¿Por qué? Porque me trae, bueno, si no hay hijos, no, perdón. La persona que vive enfrente de su casa, yo los observo que entran, que salen, que vienen, que van al mercado, que van a comprar sus víveres, que se van en el mismo auto, se van en el mismo camión, salen los dos a las 6 de la mañana, los dos trabajan en el mismo hotel, los dos trabajan y vienen de manera común. Siempre el señor se refiere a la señora como mi esposa, como mi pareja. Yo los veo que viven allí, que tienen más de 5 años, 7 años, 8 años. Insisto, cuando menos 2. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, ahí ya tiene. Hola, más allá de una pregunta, me gustaría que nos enseñara un caso práctico que a usted le ha tocado resolver y cómo lo ha resuelto. Bueno, como casos prácticos, pueden entrar al portal del Supremo Tribunal de Justicia, está la publicación de las sentencias, están testadas con el programa Élida y más o menos aquí traigo números. De los 3 años que se están publicando las sentencias testadas, tenemos un aproximado de unas 45 sentencias de las tercera, cuarta, quinta, séptima, octava y novena salas, las 6 salas que conocemos en materia civil. Encontramos que contengan la palabra concubinato, encontramos algunas tramitadas en jurisdicción voluntaria,
que se han declarado improcedentes y en la mayor parte, en el Tribunal de Alzada, se confirma esa improcedencia a través de la jurisdicción voluntaria. En otras, en juicio civil ordinario, algunas procedentes, otras improcedentes. Incluso les hablaba en la sucesión acumulada a la sucesión la petición de reconocimiento de esa calidad de concubina. En lo particular, me tocó ser integrante en un asunto que se resolvió en donde una señora solicitó el reconocimiento de esa calidad de concubina y los alimentos por haber sido ex concubina, por ser ex concubina, porque había terminado ese concubinato, y la liquidación de ese caudal en común que se había hecho. Se confirmó la sentencia de primer grado, llegó al amparo y fue negado al señor, que era el concubino, quien tenía que cubrir esos alimentos y quien tenía que pagar, entregar parte de ese caudal común, esa compensación por el tiempo que vivieron en común. En esa compensación llegó hasta el 40% para la concubina y era un caudal cuantioso, sí era cuantioso. ¿Cómo demostraron que eran concubinos? Bueno, desde fotografías, viajes que habían realizado juntos, el domicilio que tenían, el domicilio concubinal que tenían conformado. No hubo hijos, era una pareja que se habían puesto a vivir en común, ya que tenían como 40 años, la señora. Y fue como se obtuvo la sentencia favorable para la señora. Esa sentencia se dictó con perspectiva de género, buscando acortar la brecha en las asimetrías, en la desproporción, porque ella se había quedado al cuidado del hogar. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a otra sesión. Vamos a darle un reconocimiento. ¿Sí? Se lo va a… Sí. La Universidad de Guadalajara, a través de la División de Estudios Sociales y Económicos y el Departamento de Estudios Jurídicos, otorgan constancia, la presente constancia a la doctora Rosa María del Carmen López Ortiz por haber impartido la conferencia magistral La evolución de los derechos en el concubinato, en un marco de la Semana Jurídica 2022, del 7 al 10 de noviembre en el Centro Universitario de la Costa. Aquí son unos libros. Sí. Gracias por todo. Muy agradecida por su atención y de verdad muy agradecida de que me hubieran recibido en este auditorio. Gracias. En unos minutos inicia la ceremonia de clausura. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Corona, egresado de este Centro Universitario de la Costa y asistente de investigación de la doctora Eta. Me permito dar inicio con el acto de clausura de nuestra Semana Jurídica 2022. Para dicho acto nos acompaña el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico. Nos acompaña también el maestro Randy López Martínez, quien es director ejecutivo de Fideicomisos del Honorable Ayuntamiento. Nos acompaña también la doctora Antinia Minerva Muñoz Rodríguez, profesora de tiempo completo y presidenta de Academia de Derecho Privado, en representación de la doctora Edna Ramírez.
Por último, nos acompaña la licenciada Osiris Joana Mejía Batista, coordinadora de la carrera de abogado. Como primera actividad en este acto de clausura, les vamos a otorgar unos reconocimientos a los mejores promedios de la licenciatura en abogado por semestre. Entonces, para los mejores promedios, iniciamos con el 10º semestre, Cano Cruz Fabiola. Me parece Fabiola no está presente, así que le haremos llegar su reconocimiento. Seguimos con Godoy Manso Sergio. Continuamos con el mejor promedio de 8º semestre, Pelayo Peña Abigail. El mejor promedio del 7º semestre, Domínguez Guevara Mariano. El mejor promedio de 6º semestre, Hernández López Alan Antonio. El mejor promedio de 5º semestre, Villanueva Galarza Ángel Efraín. El mejor promedio de 4º semestre, Núñez Ramos Doridey. El mejor promedio de 3er semestre, Sánchez Quiñones Leslie de Llano. Por último, el mejor promedio de 2º semestre, Flores Gutiérrez Julio Antonio. Le agradecemos su presencia a los mejores promedios y dando seguimiento al acto de clausura, vamos a tener palabras de agradecimiento por parte de la doctora Antinia Minerva Muñoz Rodríguez. Gracias a los que dieron tiempo de estar aquí. A nombre de la doctora Edna, que en este momento está en una actividad académica y no puede estar con nosotros, pero ustedes vieron que estuvo toda la semana. Queremos agradecer particularmente a los estudiantes porque esta semana estaba dirigida a ustedes, porque todos los días aprendemos y las clases de las aulas se trasladan aquí al centro universitario. A los que estuvieron presentes en todas las ponencias se dieron cuenta de que hubo mucho aprendizaje. Ayer el maestro decía, amigos queridos, actividades con cariño. Aparte de agradecer a los estudiantes, porque estaba dirigido a ellos, a los ponentes particularmente, magistrado, muchas gracias, y a todos los que ya no están, pero que en su momento les dijimos gracias, porque realmente sin ellos pues no hubiera sido igual esto. Así es que estamos en la clausura de esta semana jurídica en este centro universitario de la costa de la Benemérita Universidad de Guadalajara de este año 2022, que llevó por nombre El Derecho Internacional y Mexicano para construir paz, justicia e instituciones sólidas. Realmente queremos reconocer a los ponentes por habernos acompañado aquí, pero también a los que estuvieron de forma virtual. Ustedes estuvieron, por ejemplo, en alguna sesión el día de ayer, el ponente que estuvo desde el extranjero y pues ha sido realmente un gran avance esto de las tecnologías, porque si no han podido estar acá con nosotros virtualmente sí.
A los docentes que nos acompañaron, al público en general, porque supimos que vinieron personas que solamente querían saber acerca del derecho, realmente les agradecemos que hayan venido. A decir de la doctora, esto fue el mejor público. Esta participación y esta gran audiencia durante toda la semana pues, ha sido relevante y les invitamos a que sigan colaborando con este tipo de eventos de gran valor académico y educacional. Por último, agradecemos puntualmente a todo el equipo que hizo posible la transmisión y proyección de esta semana jurídica, a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje que comanda la maestra Noraima y a la Unidad de Multimedia Instruccional a cargo del ingeniero Yuki, a quien yo por favor les pido que le regalemos un fuerte aplauso. Gracias. Realmente para los que estamos aquí muchas horas en el centro universitario, sabemos que los compañeros que hacen posible este trabajo, que se tienen que ir, que se quedan horas extras, la universidad no paga horas extras. Entonces realmente doble agradecimiento. No me queda más que decir que tengan un excelente jueves, nos vemos en el próximo evento y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Continuamos con el acto de clausura de parte del doctor José Luis Cornejo Ortega. Invito a ponerse de pie, por favor, para clausurar este evento. No sin antes felicitarles y agradecerles todo su esfuerzo y trabajo, porque sabemos que pues, es una semana donde ustedes tienen sus clases, pero no todo el conocimiento está en los salones, ¿no? Qué bueno que se dieron tiempo para venir a escuchar de viva voz a los personajes que ya están en el mercado laboral y que nos comparten estos conocimientos, ¿no? Esta semana fue para ustedes. Realmente, por parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, pues agradecemos los esfuerzos tanto de la división, del maestro Marco Delgadillo, la jefa del departamento, la doctora Edna, y la coordinación de la carrera, la maestra Osiris, para que este tipo de eventos se lleven a cabo. Y bueno, sin más, pues agradecemos y damos por clausurados los trabajos de la Semana Jurídica del 2022. Enhorabuena y esperemos que este conocimiento se replique en el futuro. Muchas gracias.